Bueno, entonces fíjese bien. Espíritus ministradores para el servicio ¿de quién? De usted. Pero los ángeles no lo van a sanar, ¿eh? Ángel de la sanidad, ven y llévate este cáncer. Sácalo de mí. No, así no funciona. El que lo va a sanar a usted se llama el Espíritu Santo. Porque si ya está saliendo una doctrina nueva por allá al norte de Sinaloa. No voy a decir la ciudad, pero es una ciudad que empieza con la letra M. Bueno, Mazatlán. Resulta que en esa ciudad están creyendo que hay ángeles que sanan, o hay ángeles que viven dentro de usted. O sea, ya no vive el Espíritu Santo dentro de usted, es un ángel el que vive dentro de usted. Es más, le dicen, usted es un ángel, ya no es ni un hijo de Dios, es un ángel ahora. Están creyendo que son ángeles, fíjense las personas. Y sale cada doctrina rara, ¿no? Pero nosotros vamos a continuar creyendo en la doctrina como es en Jesucristo, nuestro Señor, en el Espíritu Santo como el sanador, como el que se manifiesta para sanar a través de la llaga de Jesús, a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Y los ángeles le van a servir para sacarle una situación complicada. Una hermana por ahí en Culiacán, cuando dimos esta serie, le dijo, ángeles, arréglenme el aire acondicionado. Pues ya se fue al extremo, ¿verdad? ¿Y qué cree que pasó? Prendió su aire y funcionó, después de 2 años que no funcionaba. Impresionante. Otro hermano le dijo, ángeles, páguenme la deuda de la casa, una casa que tenía con Infonavit. Entonces él iba a pagar, debía ya 4 meses porque pagaba 5,000 pesos mensuales. Ya llevaba 4 meses de retraso, 20,000 pesos. Le hablan de la constructora, creo, y le dicen, ¿sabes qué? Acaba de llegar un subsidio del gobierno federal y te van a condonar el 60% de tu deuda. Es decir, en pocas palabras, él pagaba 5,000 pesos y resta el 60% de 5,000 pesos. ¿Cuánto es? De 5,000 pesos, son 3,000 pesos mensuales menos que iba a pagar. Ahora iba a pagar nada más, creo que 1,800, 2,000 pesos, algo así. Iba a pagar. Entonces él resultó que los ángeles le cubrieron o operaron para que se hiciera un decreto y pudieran condonar o perdonar ese 60% de la deuda. De ese tipo de manifestaciones comenzamos a ver cuando a la gente le dijimos que tenía que declarar algo o utilizar sus ángeles para que hiciera cosas. Ah, el ángel. Ah, sí. Ah, bueno. No funcionó la lavadora. Ah, al siguiente día. Ah, ok. ¿Pero hace mucho de eso? ¿Hace mucho? Hace poquito. Entonces ya estamos dando la serie. Entonces los ángeles le arreglaron su lavadora. Bueno. Pero no creen que los ángeles ya están arreglando todas las cosas, ¿no? Ah, exactamente, a través de la fe, ¿no? Está bien, no, está bien que arreglen cosas, no, está bien. Está bien, inclusive cuando se pierden cosas, por ejemplo, es que traigo un hijo perdido, por ejemplo, gente dice, no sé nada de mi hijo. Por allá dice que lo vieron en Chiapas. Entonces los ángeles le pueden traer a su familiar. Pero también puede utilizarlo para arreglar cosas. O sea, puede utilizarlo para arreglar equipos, pues, me explico. Pero eso se llaman milagros extraordinarios, ¿estamos de acuerdo? Usted tiene que vivir por fe, no por milagros extraordinarios. La idea de Dios es que vivamos de tal manera que nuestra vida sea abundante y que no nada más tengamos para el diario vivir, sino que haya prosperidad abundante y poder utilizar esa prosperidad en otras cosas para ayudar a personas, para muchas cosas diferentes, ¿no? Pero también para que usted se divierta a través de esa prosperidad financiera. Esa es la idea de Dios. Entonces, mientras no crecemos en fe, mientras no tenemos prosperidad financiera, entonces por eso se utiliza los ángeles que son ayudadores o ministradores, pero no para sanarlo, eso sí no le garantizo que utilice ángeles para ello. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los ángeles? Ayudadores, ¿no? Servidores que están a su favor. Salmo 103. Por lo pronto, utilícelos en todo lo que pueda. Ángeles, tráiganme la despensa del súper. Bueno, a lo mejor eso no van a ser los ángeles, pero sí se va a encontrar cosas promocionales, ¿no? Ahí, o cosas buenas
que le va a rendir su dinero, en eso sí le pueden ayudar. Salmo 103, versículo 20. Fíjense bien, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, está hablando de los ángeles, no de nosotros, pues. 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, y luego dice, poderosos en fortaleza, que ejecutan o ejecutáis, ¿qué dice? La palabra. ¿Obedeciendo qué? A la voz de su precepto. Fíjense lo que hacen los ángeles. ¿Obedecen qué? La palabra o el precepto de Dios, que es la palabra de Dios, pero también la ejecutan. Cuando un hijo de Dios habla la palabra de Dios, como la hermana le dijo, ángeles, arréglenme la lavadora. ¿Qué cree que pasó con los ángeles? Ejecutaron la palabra que habló ella, porque ella dijo, bueno, es parte de mi bendición, es parte de mi herencia, ángeles, arreglen. Mientras no tengo a lo mejor para pagar un técnico, pues, o sea, no puede utilizarlos, me explico, no se sientan mal. Si de repente yo no tengo para arreglar el carro y de repente le pasa algo, ángeles, arréglenlo. Y después hacemos cuentas. No, no es cierto. Hay ángeles ociosos en el cielo porque los hijos de Dios no los arreglan. Digo, no los usan para arreglar cosas. Arregle a los ángeles, póngalos a trabajar. Ellos van y cobran su cheque al cielo. No crean que es un dinero, pues. Ángeles también Dios los recompensa, ¿sí sabían? ¿Un poco usted cree que va a recompensar a los demonios, a los ángeles caídos que se fueron allá con Luzbel? No. Pero los ángeles de Dios tienen sus recompensas, también los hijos de Dios. Si los ángeles están trabajando para el reino de Dios aquí en la tierra, en el cielo, en todo lugar, ¿por qué los hijos de Dios no hemos utilizado a los ángeles? ¿Por qué no lo hemos utilizado? Sí es cierto que decimos, Dios mío, yo declaro esto para mi vida, yo declaro lo otro, Dios mío. En el nombre de Jesús yo recibo una bendición. En ese momento usted pone a trabajar los ángeles. Pero cuando usted no habla la palabra, los ángeles no pueden trabajar. ¿Me explico? Cuando alguien amanece todos los días, Señor, gracias te doy por este día. Yo creo que tú eres mi Dios, gracias por haberme salvado, y se va a su trabajo. Está bien que le dé gracias a Dios. Pero ¿en qué momento dijo, Señor, gracias? Gracias porque yo sé que este día tú te vas a manifestar en mí. Yo sé que voy a recibir un milagro financiero. Yo sé que voy a gozar de tu favor para ir a lo mejor con el jefe de mi trabajo. Y yo sé que voy a gozar de tu favor. ¿Qué significa gozar de tu favor? Que me va a aumentar el sueldo. Para que me entienda. Le va a aumentar el sueldo. Entonces, cuando usted declara esas palabras, entonces hay ángeles que comienzan a operar en su jefe. Y el jefe le va a aumentar su sueldo. Pero si usted no habla la palabra, ángeles no van a trabajar. ¿Me explico? Ángeles no van a trabajar porque ellos ejecutan ¿qué? La palabra. No, pues entre más pobre, más humilde, Señor. Si apenas tengo para comer, con eso la hago. Ángeles no van a trabajar a su favor. Van a decir los ángeles, pues él quiere estar pobre, pues que siga pobre, dicen los ángeles. Ellos no pueden trabajar si alguien no ejecuta la palabra. Pero si alguien dice, Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera rico, para que yo fuera enriquecido, 2 Corintios capítulo 8, así lo dice. Entonces usted declara una palabra y los mismos ángeles comienzan a operar en el mundo espiritual para traerle los bienes, en este caso materiales, que usted requiere para vivir en la tierra. Y no nada más vivir una vida común, sino una vida en abundancia que prometió Jesús. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles? ¿Ejecutan qué? La palabra de Dios. Pero también dice, obedecen a la voz de su precepto. Ellos obedecen la palabra que Dios escribió. Porque ¿sabe por qué? Porque para ellos es de suma importancia respetar lo que Dios dijo aquí. Para ellos es de suma importancia respetar lo que Dios dijo o decretó en su palabra. Entonces, por consecuencia, cuando alguien, un hijo de Dios, habla la palabra de Dios, entonces los ángeles comienzan a moverse en el mundo espiritual, ángeles que están a su servicio. Vamos bien, ¿verdad? Está captando cómo los ángeles ya arreglaron una lavadora, un testimonio más, arreglaron un aire acondicionado allá en Culiacán, arreglaron la cancelación de una deuda, etcétera. Entonces es importante que usted entienda, que usted habla la palabra y hay alguien
que opera en el mundo espiritual. Cuando usted reprende una enfermedad, ¿quién opera? El Espíritu Santo opera. No porque se sujete a usted, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que estén diciendo esos que creen que todo lo que digas te será hecho? Porque hay iglesias de Guadalajara aquí que critican todo esto. Te voy a decir por qué. Cristianas, ellos dicen, ¿cómo es posible que tú sujetes a Dios a lo que tú digas? ¿Cómo Dios te va a hacer caso cuando tú reprendes una enfermedad? ¿Cómo Dios te va a hacer caso a ti, a lo que tú quieras? Es decir, si estás enfermo es por la voluntad de Dios, dicen ellos, y Dios te irá a sanar cuando Él quiera. Pero qué casualidad que Dios te va a hacer caso a lo que tú digas. O sea, Dios no se va a someter a ti, tú te vas a someter a Dios. Es un mal concepto, un concepto erróneo, le voy a explicar eso, ¿no? Dios no se somete a nosotros. Dios respeta su propio pacto. Dios respeta su palabra. Si Él lo dijo, ¿qué creen? Dios no te va a fallar, Dios no lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces Dios no se está sujetando a usted como hijo de Dios. Dios se sujeta a lo que Él dijo en su pacto, en su palabra. Por consecuencia, Él ejecuta su propia palabra. Si usted dice, por la llaga de Jesús soy sano, enfermedad vete, porque eres ilegal en mi cuerpo, ¿qué cree que va a hacer Dios? El Espíritu Santo se va a manifestar, le va a sanar, le va a poner un órgano nuevo. ¿Por qué? Porque se sujetó a usted, no, se sujetó a su palabra. ¿Me explico? Dios se sujeta a su propia palabra. Es decir, imagínense un Dios que dice de repente, yo soy tu sanador, Jehová Rafa. Entonces imagínense un Dios así. Entonces cuando el que está enfermo dice, bueno, Dios es mi sanador, entonces yo recibo la sanidad, porque tú ya lo decretaste, tú ya lo hablaste. Imagínense un Dios que diga, no, ahora no te voy a sanar porque tú no me puedes mandar a mí. ¿Ustedes creen que Dios es así? No me puedes mandar porque yo no estoy sujeto a ti, tú eres inferior a mí. Y si es cierto que somos inferiores a Dios, ¿cuántos saben? Claro, Él es nuestro Padre. Pero cuando Dios sana a un enfermo, no es porque se sujeta a la persona que está reprendiendo la enfermedad, se sujeta a lo que Él escribió en su palabra. Él respeta su propia palabra, es más, Él cumple su palabra, Él cumple su pacto, Él nunca falla. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. ¿Me explico? Dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice en Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, Dios es el Padre de las luces, así dice, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, eso significa mudanza. No hay un cambio, no hay una sombra de variación, Él no va a variar. Si Él es sanador, Él no es enfermador. Vamos a Santiago capítulo 1. Dios se sujeta a su propio pacto. Dios lo escribe, Dios lo dice a través de los profetas, Dios lo cumple. Él no se sujeta al ser humano, se sujeta a lo que Él escribió en su palabra. Vamos bien, ¿verdad? Porque esos tíos que critican, ¿cómo que hay poder en tu boca? ¿Cómo que lo que declares te será hecho? Bueno, es que yo no estoy diciendo lo que yo diga me será hecho, yo estoy diciendo que lo que yo diga que Dios dijo, entonces sí me va a ser hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero también existe que las personas que hablan cosas malas o cosas que no vienen en su palabra, como decir, me quiero morir, ¿para qué quiero estar el año que entra? Mejor me voy en la Navidad. No quiero pasar al siguiente año. Mucha gente, ¿no? El 31 de diciembre un paro cardíaco y se nos fue el hermano. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pues para empezar, él no habló la palabra porque Dios no lo quería de corta vida. ¿Qué habló él? Algo incorrecto. Había poder en su boca, ¿por qué? Porque cuando él habló que se quería morir, había espíritus inmundos ahí de enfermedad, espíritus inmundos que iban a ocasionar un accidente, espíritus inmundos que iban a operar en su cuerpo. A través de lo que él habló, él atrajo el mundo a las tinieblas, ¿me explico? Así es que usted sea uno que hable la palabra, no su propio pensamiento, no lo que le han dicho por años, no su tradición, hable la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién desciende toda buena dádiva? Todo lo bueno. Todo lo bueno que se da aquí en la tierra, ¿de dónde desciende? Dice, de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Ustedes. Dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. En el cual no hay mudanza. ¿Qué significa mudanza? Como alguien que está cambiándose de casa. Mudanza, cambio de un lado a otro. Entonces, pero tampoco dice que hay una sombra de variación, o sea, Dios no va a variar. Él le dijo a los israelitas, yo soy su sanador, Jehová Rafa. Dice que los sacó de Egipto
de la tierra a Egipto con oro y con plata y no había enfermos en sus tribus. ¿Usted cree que Dios va a variar esos pactos? ¿Usted cree que si dice que por la llaga de Jesús ustedes son sanados, que Jesús llevó la enfermedad? Porque así dice él que él llevó la enfermedad, llevó las dolencias. ¿Usted cree que Dios va a romper ese pacto? Porque alguien dice, es que Dios me enfermó, es que Dios me mandó el accidente, es que Dios me mandó la prueba. Dios no va a romper su pacto por alguien que diga así, ¿entiende? Dios va a cumplir su pacto. Si Él dijo que es el sanador, Él es el sanador, no es el enfermador. Entonces es importante entender que Dios cumple su palabra y Él no varía. Imagínense un Dios bipolar, ahorita ando de buenas, ahora soy su sanador, pueblo de Israel. De repente anda de malas, ahora les voy a mandar plagas, enfermedades para que ustedes sanen. No, no es un Dios bipolar, no es un Dios que cambia a pesar que lo hizo enojar mucho el pueblo de Israel, ¿no? Lo hicieron enojar mucho, Él no cambió su pacto, solamente les enseñó. Y el pueblo que se salía del pacto, ¿qué cree que pasaba con ellos? Los que traspasaron el pacto, porque así dice en Oseas capítulo 6, dice que el pueblo de Israel traspasó el pacto, es decir, lo que Dios le dio a él, el reino de Dios que le dio a través de Adán en el Viejo Testamento, dice que ese reino de Dios Adán lo traspasó. ¿A quién cree que se lo traspasó? Traspasaron ellos el pacto. Y la gente que traspasa el pacto, ¿qué es lo que hace Dios? Simple y sencillamente Dios respeta lo que la gente haga, y si la gente cosecha algo es porque sembró algo mal. Si cosecha algo mal, obviamente, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Vamos bien hasta ahí. Fíjese bien, Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice así. Estas palabras: el hombre bueno, dijo Jesús, Lucas 6:45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué le pasa con él? Saca lo malo. ¿Por qué dijo Jesús? Porque de la abundancia de tu corazón habla ¿qué? La boca. Alguien que dice es que Dios me tiene enfermo, Dios me tiene en esta situación. Del mal tesoro de tu corazón está sacando lo malo, porque Dios no te tiene así. Es el diablo operando y hay que reprenderlo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué dice que hay en tu corazón? Un tesoro. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el tesoro más importante que debe haber en tu corazón? En primer lugar es Cristo, ¿no? Pero ¿cuál es el tesoro además de Cristo? Es la palabra de Dios que debe morar en tu corazón. Entonces, si en tu corazón mora la palabra de Dios, tú vas a hablar la palabra que está escrito y el diablo se va a sujetar a ello y los ángeles van a trabajar también sujetándose a lo que Dios dijo en su palabra. Si bien el diablo utiliza la palabra como de dos filos, entonces reprende al diablo, dile: diablo, eres ilegal lo que tú estás haciendo conmigo porque escrito está esto. Entonces esa arma de dos filos, de dos bocas, comienza a surtir efecto en el mundo espiritual y en el mundo natural también. Acuérdense que es para espíritu, alma y cuerpo la palabra de Dios, no nada más pues para espíritu. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Ya me lo terminamos, no se me desesperen. De repente está largo, pero entre más fe, entre más larga esté la palabra, mejor le va. Que no es más larga, que no es más fácil que sea más larga la palabra a que sea más largo el tubito que está en el hospital, así que viene del suero para acá. ¿Qué es mejor? Usted decida. ¿Qué es mejor? El tubito que viene allá en el hospital así, que viene y luego le ensartan un agujón ahí. Es mejor la largura de la palabra, ¿no? Al tubito que viene allá en el hospital. ¿Para qué es larga la palabra? Para que usted no vaya al hospital, pues. 2 Corintios capítulo 4, versículo. Para eso es la palabra. Versículo 13. Fíjense bien, estas palabras las dijo el Espíritu Santo hablando de lo que Jesús dijo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, hablando de Jesús.
conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dijo Jesús? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice. O sea, usted va a hablar lo que usted cree, lo que tiene en su corazón. Para que la creencia se convierta en fe, primero dijo Jesús que necesitas creerlo en tu corazón. Pero que esa creencia, hasta ahí es una creencia, ¿no? Lo tienes en tu corazón, tú crees lo que está escrito. Pero ¿cuándo se convierte en fe? Cuando no nada más la crees, sino la actúas o la hablas. Entonces se comienza a convertir la sustancia que se llama fe. Porque dice el paralítico que de repente, un paralítico que venga ahí y dice, están hablando de sanidad y dicen que me levante en el nombre de Jesús. ¿Qué hace el paralítico? Por la llaga de Jesús soy sano. Y hace un esfuerzo por quererse levantar de su silla de ruedas. Él dice, yo tomo la sanidad porque es para mí. Entonces se convierte en una sustancia que se llama fe. Él creyó en su corazón, pero hizo un esfuerzo o un acto de fe para levantarse de la silla. ¿Se da cuenta? Cuando la creencia se convierte en fe. Mucha gente dice que yo tengo mucha fe en Dios porque creo mucho en Dios, creo mucho en Jesús. Bueno, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es tener fe en Jesús. La fe se convierte cuando alguien dice, me hablaron de Jesús, lo creo, pero también dice que yo lo confiese con mi boca, que Jesús es el Señor de mi vida, entonces se convierte en fe. Para que usted entienda la diferencia entre creer y fe. Por eso Jesús dijo, cualquiera que creyere que será hecho lo que dice. Cualquiera que creyere que será hecho lo que dice. Entonces se convierte en fe porque usted lo habla, algo que creyó en su corazón. Explico. Sea para lo que sea para salvación. Los espíritus de los seres humanos nacen de nuevo cuando dicen yo recibo a Jesús como mi Señor, reconocen a Jesús como su Señor, el Señor de su vida, reconocen su sacrificio, que Él resucitó al tercer día, etc. Pero cuando lo hablan. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? En 2 Corintios 13:5 ahora, por favor. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dijo el apóstol Pablo, fíjense, examinaos o examínense. Examínense a vosotros mismos, fíjense lo que dijo Pablo. Examínense a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Fíjense, hay algo muy importante, dice, pruébense ustedes, dijo Jesús. Examínense ustedes si realmente tienen esa fe para mover las montañas. Examínense, pruébense ustedes. ¿Por qué razón necesitan probarse? Porque dicen, bueno, si es cierto, a lo mejor me falta más escuchar palabras, si es cierto, me falta conocer más que Dios es bueno, si es cierto, me falta conocer y tener esa confianza en que Dios nunca me va a fallar. Cuando alguien cree que Dios enferma, que mata, destruye, entonces su corazón no puede estar confiado en alguien que los va a traicionar. Imagínense, de repente usted va a Chapala con su familia, a comer en un buen restaurante, a disfrutar el clima, y de repente le agarra un temor en su corazón, digo, pero si Dios me manda un accidente. O sea, usted no puede confiar en un Dios que le traiciona. Usted debe tener confianza en un Dios que es fiel a sus promesas, que nunca le va a fallar. Acuérdense que la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz. Por eso dice Pablo, pruébense ustedes qué tanta fe tienen. Pruébense ustedes, si están pasando por una enfermedad, pruébense ustedes qué tanta fe tienen. O si es Dios el que está fallando, o si son ustedes. Entonces Pablo fue muy enfático en eso, diciendo también todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dijo Pablo. Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo capítulo 12, y ya mero concluimos. Mateo 12, 35, fíjense bien lo que dijo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Porque por tus palabras serás, ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Fíjense, de cada palabra que ustedes hablen aquí, ociosa, así le llamó Jesús, de ella tú vas a dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué dice? Condenado. Si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted no va al juicio del trono blanco, ¿sí sabía? Allá solamente van los que no nacieron de nuevo, porque usted va a otro acontecimiento muy importante que se llama el arrebatamiento, cuando Cristo Jesús venga en las nubes y se lo lleve al cielo. Usted en los lugares celestiales va a estar habitando por 7 años. Después de esos 7 años Jesús viene por segunda vez y entonces usted ya viene a reinar 1000 años con Él. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, usted todavía va a reinar 1000 años más, ¿me entiende? Sobre la tierra. O sea, no se va a quedar en el cielo, va a reinar en la tierra 1000 años más. Pero fíjese bien, dice Jesús que les va a dar un galardón. De acuerdo a lo que tú hables aquí en la tierra, también vas a dar cuenta en un juicio. ¿Cuál es el juicio que va a pasar la iglesia? ¿Cuál cree? Juicio de galardones, de recompensas. Vamos para allá. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5:10, ya vamos terminando, ya vamos cerrando aquí. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted no va a aparecer ya en el trono blanco, para que me entiendan, en ese juicio de condenación. Usted va a aparecer ante el juicio o ante el tribunal de Cristo. El versículo 9 nos aclara, el 10 nos dice, para que usted reciba lo que haya hecho en la tierra, sea bueno y sea malo, ¿verdad? Eso dice, cuando usted estaba en el cuerpo, o sea, cuando estaba vivo. Pero el 9 dice, por tanto procuramos, ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. Y Hebreos 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En pocas palabras, de acuerdo a lo que usted haya hablado, de acuerdo a su fe, usted prueba su fe. Si usted habla o su palabra, la palabra de Dios, a través de lo que usted creyó, entonces usted, dice Jesús, que va a aparecer ante un tribunal para darle cosas buenas de acuerdo a lo que usted haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, usted va a recibir algo. Es decir, no todos los creyentes del cuerpo de Cristo van a tener la misma recompensa o el mismo nivel espiritual en la época del milenio. A lo mejor unos van a estar reyes de una nación, a lo mejor otros van a ser reyes de un estado, de un municipio. ¿Me explico? Pero no todos los hijos de Dios van a tener las mismas recompensas, los mismos galardones. En pocas palabras, usted se va a ir al cielo de todos modos. Va a disfrutar del cielo. Pero cuando venga otra vez a la tierra en el milenio, entonces sí, a lo mejor, por decirlo así, alguien de usted va a estar de rey y el otro va a estar ahí sirviendo al rey. Pero salvo, ¿me entiende? Salvo, pero le traigo un cafecito. Le voy a decir, hermana, le traigo un cafecito. Y ella va a estar nada más sentada rascándose la panza. ¿Qué tal, Entonces es importante entender que vamos a recibir esos galardones, pero son coronas o son recompensas. Vamos a 1 Pedro capítulo 5. Fíjense, aquí aparece esa recompensa. ¿Cuándo se las va a dar Dios? Aquí está. 1 de Pedro capítulo 5. ¿Listos? 1 de Pedro capítulo 5. Ya nada más me quedan 2 textos bíblicos para terminar. 1 de Pedro capítulo 5. Ahí les va. ¿Cuándo va a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que va a recibir en el tribunal de Cristo? Fíjense bien. 1 de Pedro capítulo 5, versículo, ¿qué les dije? Versículo 4, ¿verdad? Ahí va. Fíjense bien. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién cree que es él? Jesucristo. No está hablando de la primera venida de Cristo, porque ya había venido cuando el apóstol Pedro escribió esto.
Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿cuándo va a ser? Cuando Él venga en su segunda, en el acontecimiento del arrebatamiento. Y cuando venga en su segunda venida, cuando sea el milenio. Cuando destruya el anticristo, a la bestia, el falso profeta, etcétera. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible ¿de qué? De gloria. ¿Cuándo la va a recibir? Cuando aparezca Cristo por segunda vez. ¿Qué va a recibir? Una corona. ¿Qué significa una corona? Es una posición espiritual, una corona, ¿me explico? De rey. La corona incorruptible ¿de qué? De gloria. Pero también se refiere a que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Sí sabía? Que su cuerpo carne y hueso, ¿sí sabía que va a tener otro cuerpo usted? Celestial cuando venga Cristo. Esa es la redención de su cuerpo, dice Romanos capítulo 8. Es lo que le hace falta a usted. 1 Corintios capítulo 15 dice lo mismo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Fíjense cuando la corona o el galardón o la recompensa que va a recibir. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dijo Jesús. Porque estas palabras las dijo Jesús a través de Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora de qué? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la prueba que viene sobre el mundo entero? Que el Espíritu Santo y la iglesia se va. Llega el anticristo, el falso profeta y la bestia, y comienzan a dominar durante un periodo de 7 años aquí en la tierra, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces dice, Jesús le dijo al apóstol Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y fíjense lo que dijo Jesús en el versículo 11, repítalo usted juntamente conmigo. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, o sea, guarda la palabra, lo que has aprendido. Sigue nutriéndote de la fe. Guarda su palabra para que nadie, ¿qué dice? Tome lo que a ti te corresponde. Nadie tome tu galardón. Nadie tome tu recompensa. Eso, Jesús viene por segunda vez y te va a dar ese galardón, esa recompensa. Pero sí sabía que Él también da recompensas en la tierra. No es el tema del que estamos hablando de otro tema, pero también dice que Él te da recompensas o coronas aquí en la tierra también. Galardones aquí en la tierra tú también los recibes. Pero estos galardones de los que habla es la posición, que nadie debe tomar tu lugar, que tú vas a, por decirlo así, a reinar con Cristo. Nadie debe tomar ese lugar por ti. Muchos van a ser los salvos, pero pocos son los escogidos para reinar con Cristo en una etapa de 1000 años. No todos van a tener las mismas posiciones, no todos van a tener las mismas coronas o las mismas recompensas. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Nos quedó claro que de toda palabra ociosa que hablen los hombres aquí mientras estén en el cuerpo, de ella darán cuenta en el día del juicio de galardones, de recompensas de Cristo, cuando Él venga en el arrebatamiento y cuando venga a reinar por segunda vez en el milenio. De toda palabra ociosa tú vas a dar cuenta con Él. Si tú hablaste pura palabra de Dios, diciendo que Dios era tu sanador, diciendo que la sanidad era tu recompensa en la tierra y tú la podías recibir, diciendo que Dios era el que te daba larga vida, si tú hablaste palabras escritas en la palabra de Dios, que Él te iba a saciar de larga vida en la tierra, entonces tú vas a recibir grandes recompensas. Pero si tú le echaste leña a Dios, si tú dijiste que Dios era el que te empobrecía, que Dios fue el que le mandó el accidente a tu familiar, que Dios se llevó a tu abuelita cuando Él quiso, que Él la mató, que Él le envió tal cáncer, que Él le envió tal enfermedad, de esas palabras ociosas, entonces sí, de ellas vas a dar cuenta cuando Jesús te presentes delante del Rey de Reyes. Entonces sí, Él te va a recompensar de acuerdo a lo que tú hayas hecho o dicho, de acuerdo a tu fe en la tierra mientras estabas en el cuerpo. Entonces vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor.
Gracias, dile con tus propias palabras. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque nunca fallas, porque eres un Dios que te ha sujetado a tu palabra. Y cuando yo hablo tu palabra, Señor, cuando yo la declaro con mis bocas, entonces tiene un efecto espiritual donde tanto el Espíritu de Dios que cuando yo hablo tu palabra aquí en el mundo natural, Señor, tiene un efecto poderoso en lo espiritual, en lo físico, en mi alma, Señor, también, en el nombre de Jesús. Si tú dijiste que yo le hablara a la montaña y yo todo lo que diga, entonces me será hecho. En el nombre de Jesús, entonces yo le hablo a los problemas, a las situaciones financieras. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo ataque del diablo contra mi vida, contra mi familia, en el nombre de Jesús. Y declaro que soy más que un vencedor en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Yo me declaro en salud divina, en el nombre de Jesús. Yo me declaro de larga vida, porque tú, Señor, has decidido saciarme de larga vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, porque he aprendido que como un soldado espiritual yo necesito enfrentar, oponerme al adversario en el nombre de Jesús. Y yo siempre en tu nombre, Señor, pelearé la buena batalla de la fe, porque jamás claudicaré ante las filas del enemigo. Jamás podrá destruirme el enemigo de la humanidad, en el nombre de Jesús. Yo declaro que la luz de Cristo trasciende a las tinieblas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la autoridad que me has delegado, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder, Señor. Gracias porque tú has derramado de tu unción, de tu gloria, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si viene alguien enfermo, podemos orar por